Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Y estamos aquí alabando a nuestro Señor. Reunimos como parte de nuestra adoración a Dios. Y por eso invitamos, venid y adoremos. Venid a adorar. Y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12. Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. E enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, y bendice este servicio. En todo lo que hemos de hacer, Señor, que sea para tu honra y gloria. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro hermano Misael ahora pasará con la dirección musical. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 136. Hoy es Navidad. Campanas por doquier resuenen sin cesar, proclamas con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos da la salvación, con júbilo sin par entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus gozos cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, y felicidad, y felicidad. Vamos a cantar el himno 138, Tras hermoso lucero.
pensando a palacio llegar, y llevaban regalos preciosos al rey que deseaba venir a adorar. A llegar a Belén, que es estrella. A llegar a Belén, ven la estrella, con su luz alumbraba un establo, y allí en el heno dormía el gran rey. En el campo un pastor descuidaba ovejas y vieron un gran resplandor. Luego el ángel del cielo les dijo: os doy nuevas que hoy nació el Salvador. Muchos ángeles bellos cantaron al Señor, al Eterno alabaron. Los pastores buscaron al niño, y allí en el heno dormía el gran rey. Ofrecieron los magos al niño Jesús de dones con gran devoción. Los pastores humildes le dieron cariño de tierno y de fiel corazón. Yo también, oh Jesús, hoy me acerco. Yo también, oh Jesús, hoy te adoro. Y te ofrezco mi vida, regalo y amor. Haz en ella tu trono, mi rey. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Bueno, ya necesitamos más espacio, ¿verdad? Aquí los músicos y directores estamos chocando. Gracias a Dios porque tenemos este espacio que podemos aquí adorar al Señor, adorar a nuestro Dios. Y bueno, estamos en tiempos donde hay muchas personas que hablan de adorar a Dios. Y de hecho, hace más de 2000 años que en Belén hubo un acontecimiento, y este acontecimiento cambiaría y cambió el curso de ese tiempo y el futuro de la humanidad, del mundo entero, y es el nacimiento de un niño, que en Lucas dice que es Dios con nosotros, porque dice Lucas que es Emmanuel, es el Hijo de Dios, es el Verbo, el Salvador del mundo. Un niño que nació en un lugar humilde, en un pesebre, un niño que nació pobre, económicamente hablando, y nació en un pesebre como el Cordero de Dios, que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, como un cordero que iba a ser inmolado por la humanidad. Nació en ese pesebre, en ese establo, y lo acostaron en ese pesebre. Él sacrificado por la raza, iba a ser sacrificado por la raza humana. Era un rey eterno, que aunque anunciado en las Escrituras que llegaría, que vendría, sin embargo su llegada fue ignorada. Su llegada fue desconocida. Su llegada no fue esperada. Y él llegó cuando nadie esperaba. Sin embargo, unos
pastores que estaban en el campo cuidando precisamente ovejas, corderos, unos pastores que estaban apacentando, cuidando esos corderos, esas ovejas, pues recibieron el anuncio de los ángeles. Ese anuncio, fueron privilegiados del anuncio de que nacería, que había nacido ya en la ciudad de David, en Belén, había nacido un niño, pero no era cualquier niño, sino que era el Rey Jesús. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacernos? ¿Está hoy la gente buscando al Rey? ¿Estamos nosotros en la realidad, en verdad, buscándole y para adorarle en espíritu y en verdad? ¿Le has buscado? ¿Le agradeces que haya venido? Ya que es el Rey, ¿le adoras? ¿Sabes cómo adorar? Debes adorar al Rey que ha venido, al Rey Jesús. Vemos aquí en Mateo 2, como leímos hace un momento, en Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12, que hemos leído, quiénes estaban, vamos a ver, según estos versículos, quiénes estaban buscando al niño rey nacido para adorarle. ¿Cuáles fueron los obstáculos que ellos tuvieron, que tuvieron que atravesar para llegar, para ir a adorarle, para verle y adorarle? Tuvieron que vencer cada uno de estos obstáculos. Pero cuando lo hallaron, lo vieron, pero cuando lo vieron solamente se quedaron ahí. Nada más lo vieron o fueron a adorarle. ¿Y cómo fue que ellos adoraron al Señor? Entonces, esto nos da una idea a nosotros, nos enseña cómo ellos, siendo extranjeros, viviendo tan lejos, ellos hicieron todo el esfuerzo para buscar y ver y adorar al Rey Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás adorando al Rey Jesús? ¿Estás adorándolo? Para adorar al Rey Jesús es necesario que, como los sabios o magos, vengas a Jesús que nació en Belén. Aquel que nació en Belén, el Rey Jesús. Dice el versículo 1 de Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Judea, lo primero es que nosotros vemos que los sabios o magos, los magos o sabios, sabían que el rey había nacido en Belén de Judea. ¿Cómo lo supieron? Bueno, la estrella les guiaba, pero ellos tenían conocimiento de que un rey venía. Cuando habla de magos, aquí no está hablando de lo que hacen magia, sino estaba hablando, recordemos, por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Recuerden que lo tomaron de los mejores, de la realeza, de los más nobles de allá de Jerusalén, para llevarlo a Babilonia, para entrenarlo y que ellos sirvieran al rey. Entonces, ellos, al principio, una ocasión, después que ya ellos estaban y fueron seleccionados porque fueron mejores que los demás, pero luego ellos trataron de matar a todos los sabios, los sátrapas, los conocedores, los magos. Entonces ellos le llamaban magos, no solamente, eran también a los que eran conocedores, sabios, inteligentes, que eran y lo ponían en lugares de administración. Por lo tanto, estos eran sabios. Algunos consideran que eran también astrónomos y a otros astrólogos. El asunto es que ellos estudiaban las estrellas, todo esto cósmico, todo ellos estudiaban, y entonces ellos de ahí deducían tal cosa y ellos le daban seguimiento. Entonces ellos vieron esa estrella
que estaba guiando. Uno se pone a pensar cómo fue eso, porque uno ve una estrella allá, pero la estrella no va a llegar allí. Pero esto era algo muy especial. Pero vamos a ver que ellos venían, dice que sabían que era de Belén. Belén era pertenecía a Judá. Y nosotros vemos también que cómo fue que ellos llegaron ahí. El niño nació en Belén, porque nosotros entendemos que él nació, que él estuvo viviendo en Nazaret y le llamaban el Nazareno. Ahora, mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7. Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7. Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7. Dice así, 4 a 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El rey, el emperador, mandó a censar al pueblo. Entonces tenían que ir cada uno, ser censado en el pueblo de donde era su linaje, su descendencia. Ahora nosotros somos de donde vivimos, pero es de donde ellos nacieron, de donde ellos eran. Por ejemplo, yo soy del Ingenio Consuelo, nací en Montecoca, el Batey Montecoca, pues todo eso, Matapalacio, todo eso, pues entonces me tocaba ir por allá. Entonces ellos pues fueron a Belén, porque ellos eran descendientes, tanto José como María eran descendientes de David, y le tocaba ahí. Pero era que el propósito, el plan de Dios, era que ellos nacieran en Belén, como lo anunció en Isaías, como lo había mandado, decía en Miqueas, como lo decía, de que iban a nacer en Belén ese niño. Entonces Dios movió al emperador a que hiciera ese censo. Y aún se cree que ese censo fue hecho fuera de fecha, porque Dios, todo para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera conforme al propósito de Dios. Nosotros vemos que Dios tiene un propósito en cada cosa, y también Dios nos ha incluido dentro de sus propósitos para hacer en nosotros y a través de nosotros lo que Él ha planeado, según su plan. Ahora, nosotros vemos que entonces ellos llegaron, María y José llegaron, y entonces María estaba embarazada y le llegó el tiempo del alumbramiento. Y dice el versículo 7 de Lucas 2, 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando ellos fueron, como hemos visto en la palabra, cuando ellos fueron a diferentes lugares, como habían tanta gente de fuera que habían venido para ser empadronados, pues se llenaron todas las pensiones, se llenaron todos los establecimientos, todos los hoteles, todo estaba lleno. Pero ellos tuvieron que ir entonces a ese establo, aunque hablan de que era un lugar donde ahí era donde llevaban los corderos, las ovejas que iban a ser sacrificadas. Era un establo especial, segundo. Pero lo importante que nosotros vemos es que, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a nacer en un pesebre. ¿Y quiénes vinieron? Los pastores vinieron a verle. Dice en San Juan capítulo 7 versículo 42, no dice la escritura que el linaje de David, que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Entonces nosotros vemos que había sido anunciado que el Cristo iba a venir de Belén, aunque se le llamaba Nazareno, porque nació en Belén. Lo segundo que nosotros vemos acerca de estos sabios que vinieron a preguntar, a ver al rey, es que ellos sabían que Jesús había nacido en tiempos no sabían que había nacido en tiempos de un rey malvado. Ellos fueron entonces donde el rey, al palacio. Fueron investigando, averiguando dónde era, y fueron al palacio. Se supone que si el rey está en el palacio, vamos a averiguar dónde está el rey que ha nacido.
se sorprendieron, vamos a decir así, porque encontraron que ni siquiera el rey Herodes, que era un malvado, Herodes el Grande, ni su séquito, ni nadie sabía nada de ese rey. Y él se sorprendió, se asustó. Hasta la ciudad del pueblo se asustó. O sea, se sorprendieron de tantos. O sea, que se considera que no eran 3 los reyes. Lo que pasa es que como se regalaron oro, incienso y mirra, se habla de 3. Hasta lo mencionan Gaspar, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no, en la Biblia no dice nada de eso. Dice que llegaron reyes y fue tan grande que la ciudad se conmovió. Por lo tanto, había muchos y se cree que era una caravana de más de 150, hasta se cree que eran como 300 personas que iban ahí. Con razón se asustó el rey Herodes, se conmovió la ciudad. ¿Y quién fue? ¿Quién es que ha nacido? Entonces, ahí nosotros vemos que él vino en tiempo de un rey malvado. Por lo tanto, ellos tuvieron obstáculos para llegar. No solamente el obstáculo de tierra lejana. Nosotros recordamos, por ejemplo, que Abraham tuvo unos hijos con... no me acuerdo, después que Sara murió, él tuvo varios hijos y entonces mandó esos hijos al oriente, más al oriente, y dejó para que estuvieran lejos de Isaac. Entonces el asunto está en que había muchos de oriente. Recordamos nosotros que Job era uno de los más ricos y del oriente. Entonces venían esos reyes, esos magos, esos sabios buscando al recién nacido. Entonces nosotros vemos que Herodes era tan malo, tan malvado, que él había matado a un hermano, había matado a una esposa, a los hermanos de la esposa, le había quitado a la esposa. Mire, eso era un lío entre esos Herodes. Y otra cosa es que los Herodes no eran judíos, eran idumeos, eran descendientes de Saúl, no de Jacob, eran descendientes de Saúl. Y él, pues naturalmente, ellos querían tener el control y lo tenían. Ahora, los sabios, en tercer lugar, vemos que vinieron del oriente a Jerusalén. Y estos orientales eran sabios. Ahora, mire, vemos que ellos no se conformaron con saber que había nacido el rey. Ellos vinieron a él. ¿Cuántas personas hoy día saben que ha nacido el Hijo de Dios? Que ha nacido el Rey de Jesús, que ha nacido Jesús el Rey. Sin embargo, solamente se quedan ahí en conocer que nació. Cambió la historia, porque desde 2000, ahora el tiempo dice desde el año 2000, o del año 0, después de Cristo, o tanto antes de Cristo, dividió el tiempo para los fines nuestros, cambió el futuro, cambió todo, y muchos lo saben, pero se quedan ahí, en solamente conocer que nació un niño, que nació el rey. El Salmo 72, 9-12, el Señor lo decía. Salmo 72. Salmo 72. Versículos 9 a 12. Dice así: ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Nosotros vemos que ellos vinieron del oriente a Jerusalén, como Dios lo había dicho, que vendrían reyes del oriente para adorar al rey. Ahora, para que
una persona pueda, y podemos decir, para que tú puedas adorar al Rey Jesús como los sabios, tienes que reconocer que eres pecador, indigno pecador, y que eres indigno del Rey de Reyes, que nació en Belén, que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Y tienes que venir a Jesús para que te quite las cargas, las consecuencias del pecado, que es la condenación, la muerte, porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para una persona que entienda que Jesús ha nacido, que ha nacido ya el Hijo de Dios, es necesario que se arrepienta para que entonces pueda realmente conocerlo. Por lo tanto, ven a Jesús para que nazca en tu corazón. Jesús ya Él nació físicamente en Belén, pero ahora es necesario que Jesucristo nazca en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú nazcas de nuevo, para que tengas un nuevo nacimiento, para que nazcas espiritualmente. Mira el versículo 2 de Mateo 2. Mateo 2:2. Sigue diciendo, ¿dónde está? Ellos decían, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha venido, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Para adorar al Rey Jesús es necesario que, como los sabios de oriente hicieron, vengas a adorar al Rey que ha nacido, a Jesús. Vengas a adorar al Rey que ha nacido. No es solamente tiempo de fiesta y ahora de regalar y hacer cosas. Es tiempo de reflexionar. No es este tiempo, sino cada día tenemos que reflexionar y pensar si realmente nosotros hemos venido a adorar al Señor. Realmente, ¿cuál es la actitud que tenemos al venir a Él? Vemos que los magos, al que había nacido, lo reconocían como rey. Reconocían como rey a aquel que ellos vinieron a ver. Porque ellos diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Un rey, no, el Rey de los judíos que ha nacido. Ellos no averiguaron si había un rey ya. Ellos lo que sabían es que había nacido el Rey en Jerusalén. Había nacido el Rey. Y el soberano, aquel que tiene autoridad, ha nacido. Isaías 9, versículos 6 y 7. Vamos a ver Isaías 9. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos nosotros que ya había sido anunciado que Él vendría como rey, como príncipe de paz, a traer la paz al corazón de los hombres, a traer paz para con los hombres, para que hubiera paz para con Dios. Él vino, Él venía y ahora se está cumpliendo. En ese momento se cumplió. Vemos a Natanael le dijo a Jesús que era el rey, que Él era el rey de Israel. Verdaderamente tú eres el rey de Israel. Ahora lo entiendo. Y cada uno fue reconociendo que Él era el rey de Israel, que Él era el rey prometido. Por esa razón, lo primero tiene que conocer, entender, creer que Jesucristo es el rey enviado por Dios. Dice San Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Es necesario reconocerle como rey. Pilato lo reconoció como rey. Entonces tú eres rey, tú lo dices. Y para eso yo he nacido, para ser rey. Pilato dijo, yo no hallo ninguna culpa en él, no hallo nada mal en él, pero decidió entregarlo para recibir la aprobación del pueblo, o más bien de los líderes religiosos. Y por esa razón nosotros vemos que él no oyó la voz del Señor Jesucristo. Por eso dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es necesario que la persona, que el que está diciendo que adora a Dios, a Jesucristo, que está buscando a Jesucristo, tiene que oírle. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es necesario que le conozca, que reconozca que es el rey, que le oiga y le obedezca como rey. Los magos tenían la seguridad del nacimiento del rey y eran guiados por una estrella dada ¿por quién? Por el Padre del rey. Dios Padre dio esa estrella para que los guiara. Y eso lo había dicho antes en Isaías 63, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo guió su estrella, él era la estrella resplandeciente. Eso pareció como cuando, ¿se acuerda cuando en el tabernáculo venía la gloria del Señor? En forma de nube. También cuando estaba el Señor, la Shekinah, cuando estaba guiando al pueblo, que de día era una nube y de noche era un fuego, una columna de fuego. De esa misma manera, Dios guió a estos hombres, estos reyes sabios que venían del oriente para adorar al rey que había nacido. El rey que ya era rey antes de nacer, era rey. Ellos reconocían que ese era el nacimiento del rey. Los magos, los sabios vinieron a verlo, a conocerlo, más aún vinieron a adorarle. ¿Cuántas personas vienen a Cristo para conocer de Cristo? No conocer a Cristo, no conocerle como su Señor, sino a conocer de Él, a ver a Cristo. Déjame ver, ay sí. Pero no, ellos no vinieron solamente a ver al rey que había nacido, ellos vinieron a adorarle. Ahora, adorarle, eso significa agacharse ante él. Está hablando de arrodillarse o inclinarse por respeto, en homenaje, es rendir reverencia al Señor, es adorarle. No es solamente un asunto, dice el Señor, que nosotros hemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad, no de labios ni de oído. Tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Dice Dios, decía del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor nos manda, quiere que nosotros vayamos a adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Grandes cosas. No, a diario nosotros mostramos realmente si le adoramos o no. A diario en nuestro andar, en nuestra vida, cómo le obedecemos, cómo reaccionamos a Él, cómo lo reconocemos, cómo lo engrandecemos, o sea, reconocemos su grandeza. Mateo 2:10 dice, mire ahí, el versículo 10. ¿Qué otra cosa? Dice que en cuanto a la estrella, que después esa estrella continuó, el versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, porque la estrella desapareció cuando llegaron allá a Jerusalén. Y entraron y comenzaron a preguntar. Cuando salieron dijeron, en Belén, ellos salieron hacia Belén. Pero esa Belén quedaba como a 8 o 10 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo,
Herodes no dijo, me voy con ustedes. Y no dijeron los escribas y saduceos, nos vamos con ustedes. Nadie fue. Y estaba a 8 o 10 kilómetros. Sin embargo, esos orientales, esos reyes, vinieron de lejos, de tierras lejanas. Como dice ese himno, de tierra lejana venimos a verte. Y nos guía la estrella de oriente. Entonces, ellos vinieron de tan lejos, hicieron tanto esfuerzo, se sacrificaron tanto, que mire, ellos vinieron para conocerle. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y si esos son los ángeles de Dios, ¿cuánto más nosotros? Adórenle los santos de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos que los sabios de Oriente vinieron a adorar al que había nacido en Belén. Ahora, y yo, y tú, tenemos que venir a Jesús, reconocer que es el único digno de adoración, porque Él nos guiará y nos hará vencer todos los obstáculos como hicieron ellos, como Dios hizo con los sabios de Oriente, para que vengas a humillarte, o vengas humillado a Jesús, vengamos humillados a Jesús. Por lo tanto, ven a adorar al Rey, el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasó luego? Habla el versículo 3, sigue hablando, que Herodes y toda Jerusalén se turbaron por el anuncio del nacimiento del Rey, pero no fueron. Los principales sacerdotes y los escribas fueron convocados para saber dónde, según las Escrituras, había de nacer el Rey, el Cristo. Ellos acudieron a la palabra de Dios solamente para averiguar dónde era, pero no iban a la palabra de Dios para aplicárselo a su vida. Y no era para ellos aplicarlo a ellos, para ellos conocer e ir a adorar al Señor Jesucristo. Era para que los reyes fueran a adorar, pero no ellos. Tenían la palabra ahí todo el tiempo. Y la palabra decía dónde y los tiempos. Sin embargo, ellos no hicieron caso. Vemos que las Escrituras decían que era en Belén. En Belén. Aunque Belén era una ciudad tan pequeña, sin embargo, ahí era donde el Señor quería que naciera. No hizo que naciera en una ciudad grande, en Roma o en Jerusalén, ahí cerca del templo. No, en Belén. Una ciudad, un pueblito, ahí humildemente, porque la grandeza no dependía de dónde nacía, sino quién era el que estaba naciendo. Por eso hoy día, hasta hoy día, se menciona a Belén. ¿Cuántos? Belén. ¿Y quién es Belén? Belén dice que significa la ciudad de pan. La ciudad de pan. Iba a nacer así, ahí el Rey, el pan de vida, ¿verdad? El pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Ellos indagaron el tiempo y la aparición de la estrella que guiaba a los magos que vinieron a adorar al Rey que había nacido. Los magos fueron entonces enviados a Belén para que adoraran al niño Rey, y Herodes prometió que iría a adorarle también. Pero él lo que quería era saber, conocer el tiempo, saber dónde era, que lo encontraran y se lo dijeran, mira, él está en tal casa. Y él ir allá y matarlo, porque era una competencia. Era el rey y sabía, porque habían dicho, el rey de los judíos, no el rey de los idumeos, ni los edomitas. El rey de los judíos. Él no quería que naciera el rey de los judíos, y si lo nacía iba a matarlo, porque sabía que iba a reinar y lo iba a destituir. Pero él no quiso ir, él no le interesaba adorar al rey, ya su corazón estaba preparado para no hacerlo, endurecido. Así hay personas hoy día que su corazón están endurecidos y han decidido, antes de oír la palabra, antes de conocer la palabra, ya han decidido no adorar al Rey, no creer en Jesucristo, no creer lo que Dios dice, no vivir lo que Dios dice. Fueron guiados por la estrella y eso los regocijó. Tuvieron un gran gozo.
Ahora, dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La pregunta es, ¿te regocijas cuando Dios te guía al tú ir a adorar a Jesús? O sea, me regocijo, me gozo sabiendo que el Señor me está guiando para ir a adorar al Señor. Por ejemplo, nos está guiando para venir a la iglesia. Me gozo cuando voy para la iglesia. Ay, otra vez culto. Ay. Pero cuando me guía a orar, cuando el Señor, el Espíritu Santo me guía a leer la palabra, a meditar en la palabra, me gozo. Pues dice que ellos se gozaron, porque eran guiados para ir a adorar, a alabar y a adorar al Rey. ¿Qué haces al llegar a la presencia de Dios? Cuando vamos a orar, ¿qué hacemos al llegar a la presencia de Dios? En oración. Simplemente, bueno, Señor, estoy orando, o estoy leyendo la palabra, pero no estoy prestando atención. Bueno, los magos vinieron guiados por Dios a través de la estrella a verlo, a conocerlo, al Rey, más aún a adorarlo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No solamente ellos les dijeron, venimos a adorarle. No, solamente eso. Más que eso, adoraron. Adoraron. Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, venimos a adorar, es parte de nuestra adoración a Dios. Cuando estamos aquí sentados, ¿qué estamos pensando? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente le estamos adorando? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos nuestros corazones inclinados a Dios? ¿A la voluntad de Dios? Ellos adoraron al Rey, al niño Rey. ¿Cómo lo adoraron? Dice el versículo 11. Mírelo, el versículo 11. Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Pero dice en la casa. No dice en el establo. No dice en el pesebre. Porque habían pasado ya un tiempo, unos meses posiblemente, de cuando ellos nacieron. Cuando fueron es diferente. Cuando fueron los pastores de ovejas, que los ángeles le dijeron, ellos fueron y encontraron al niño en el pesebre. Encontraron al niño en el establo. Y ahí estaban. Y entonces ellos se regocijaron. Vieron al niño ahí. Pero cuando llegan los sabios del oriente, los magos, cuando van es a una casa, porque ya ellos no estaban ahí. Ellos estuvieron ahí porque era necesario, no había dónde, pero después ellos se mudaron. Y dice que vinieron a la casa y la estrella los guió a la casa. La estrella no los guió al pesebre, al establo, los guió a la casa porque ya el niño estaba en una casa. Y dice que al entrar, vieron al niño con su madre María. Usted está viendo que hasta este momento no se había mencionado la llegada de los magos, de los sabios, de los reyes sabios. No habían mencionado dónde está María. El objetivo no era María, era el rey que había nacido. Y Dios había usado a María para que él naciera como humano. Pero María no era el propósito, no era el objetivo, era el rey. La gloria no es de la madre del rey, es del rey. Entonces nosotros vemos que dice que estaba María y dice postrándose. ¿Cómo le adoraron? Ellos no dijeron, ya vimos al Señor Jesús, ya lo vimos, vámonos. No, todavía. Dice postrándose, porque no estaban ante cualquier persona, no estaban ante María, estaban ante el rey que había nacido y se postraron ante el rey, no se postraron ante María. Postrándose, lo adoraron. Dice en la adoración, ¿qué incluía?
La adoración, reverencia. La adoración significa respeto. La adoración implica inclinación, arrodillarse, humillarse, reconocerlo como majestuoso. Y se humillaron ante Él. Cuando venimos a adorar al Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos humillamos ante Él? Mire, nos da brega a nosotros, aún en la casa, muchas veces el arrodillarnos ante Dios. Y muchas veces oramos desde la cama, acostados. No significa que no se pueda. Pero no es lo mismo cuando usted está hablando con Dios, que usted se arrodille si usted está humillándose ante Él. Aunque acostado usted puede estar humillado, pero ¿por qué tanta comodidad? Porque depende, si estoy enfermo y no puedo levantarme, pues naturalmente. Pero nosotros la actitud que tenemos de nuestros corazones, Dios la conoce. Aunque estemos arrodillados físicamente, Dios sabe si nuestros corazones están arrodillados. Si hemos estado inclinados, si nos hemos humillado delante del Señor. Dice que ellos no solamente le adoraron, se inclinaron, dice que trajeron presentes. ¿Qué significa eso? Dice que trajeron regalos, tesoros. ¿Qué significa eso? Que ellos se prepararon desde allá. Antes de salir, ellos dijeron, vamos a llevarle estos regalos al rey que ha nacido. Pero no es regalo, déjame llevarle una lechosa, una cayoque. No. Un regalo acorde, de acuerdo a la magnitud de quien estaba, a quien íbamos a ver, a adorar, y era el rey. Teníamos que adorarle como rey. Como rey. Y eso nos recuerda a nosotros cuando la reina de Saba fue donde Salomón. Y dice que oyó de la sabiduría de Salomón. Yo voy a ir a hablar, a preguntarle cosas para tener conocimiento, porque me dicen que es sabio. Entonces no se fue con la mano pelada, como decimos nosotros. No, se fue con regalos, con presentes. Y le llevó muchas especias aromáticas, llevó oro, llevó muchas cosas. Y se la llevó a Salomón como honra al rey. Dice que cuando ella oyó a Salomón, dice, pero es que lo que me habían dicho no se comparaba con lo que realmente es, lo sabio que es. Pero Salomón le dijo, llévate todo esto. Y le dio también él regalos a la reina de Saba. Le dio regalos también. Cuando venimos al Señor, ¿qué regalo le traemos? ¿Qué presente le traemos? ¿Con qué actitud? Pensamos, por ejemplo, pensemos en la ofrenda. Algo, ¿verdad?, que hacemos cada culto. Las ofrendas. ¿Venimos preparados con la ofrenda que vamos a dar? Hay veces que no. Y ahora, y que no tengo cambio. Yo me decía, no es que yo sea más dadivoso que nadie, pero yo decía, Rolando, si tú no te preparas con la ofrenda de cuánto tú vas a dar, el billete que esté ahí, ese que tú vas a dar. No importa lo que sea. Porque usted tiene que prepararse antes de venir en oración y prepararse todo lo que va a venir. Así como se prepara con la ropa, usted tiene que... Eso me decía yo a mí, desde muchacho, desde que me convertí. Pero el asunto está ahí ahora. Eso yo lo hacía con el dinero, que yo quedé con la ofrenda, ahí en mi vida. Traigo yo en olor fragante al Señor. Mis alabanzas son en sacrificio vivo. Mis alabanzas, mis oraciones son como olor fragante al Señor. Realmente hago oraciones que sean olor fragante al Señor. Cuando venimos a adorar al Señor, nosotros vemos los pastores de ovejas le adoraron, le alabaron. Dice que estos sabios se postraron y adoraron al Rey. Dice el Salmo 95:6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vinieron a adorarle, como dice Mateo 2:2. Sin embargo, Satanás, en Mateo 4, quiso, del versículo 9 y 10, quiso que Jesucristo lo adorara a él.
Dice, si postrado me adorares, todo esto te daré. Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Y a Él solo servirás. A Él solo servirás. La pregunta es, tratamos nosotros, no que nos adore, pero que nos sirva. Dame. O venimos nosotros en reverencia. Los sabios del oriente adoraron como aquellos discípulos que estaban en la barca con Jesús y tuvieron temor. Dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron porque era el rey, porque era el hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. Apocalipsis 19:10 dice que los que retienen el testimonio de Jesús deben adorar solamente a Dios. Y los que tienen la palabra del Señor solamente deben adorar a Dios. Vamos a ver San Juan 5:22. San Juan 5:22. San Juan 5:22 dice, para que todos honren al Hijo como honran. Primero dice el versículo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, el Señor nos dice, que dice Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, y Dios dice, para que como honran al Padre, honren también al Hijo. Si no honramos al Hijo, tampoco estamos honrando al Padre. Hay personas que solamente el Padre y el Padre, Jehová, pero dice, hay que honrar a Jehová el Señor, el Padre, y tenemos que honrar a su Hijo Jesucristo, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. Además, Él es Dios. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que honrarle. No podemos considerar que hay uno mayor que otro, son el mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que honrarle a los dos. Dice que ellos lo adoraron trayéndole y ofreciéndole regalos con tesoros. Y dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Se habla de un escritor, olvidé el nombre, pero él escribió como una especie de, para Navidad, una historia, y escribió que una mujer era muy hermosa, tenía los cabellos largos, muy largos. Y el esposo tenía un reloj de eso de oro, pero era un reloj, ¿te se acuerda que en aquel tiempo se usaban los relojes con cadena para engancharlo ahí, colgarlo ahí y entonces por mirar la hora? Bien, pero él no tenía esa cadena. Entonces la esposa dijo, ¿y qué le regalo yo ahora en Navidad a mi esposo? ¿Qué le regalo? Yo no tengo dinero. Y dijo, lo que voy a hacer, voy a ir para vender mi cabello. Y se recortó y pesaron el cabello y con eso compró una cadenita de oro para colgar para el reloj. Pero el esposo, que había salido también por otro lado, dijo, ¿y qué yo le compro a mi esposa? Y dijo, ya yo sé, voy a vender el reloj para comprarle peinetas y peines, un juego de peines, para que se peine su hermosa melena. Cuando se juntaron, dice, pero ¿qué hubo en común en los dos? El sacrificio. El sacrificio. Entonces, tanto vemos nosotros que aquellos sabios, magos, aquellos orientales, ellos se sacrificaron para venir a adorar, al venir a adorar al Rey. Vinieron preparados,
se sacrificaron, tuvieron obstáculos. Ahí estaba Herodes, estaba que no le daban la información, ya no podían conocer cómo, y Dios tuvo que continuar guiándoles con la estrella, porque las informaciones que le dieron no eran suficientes. En Belén, imagínate, tan grande Belén, ¿dónde lo voy a encontrar? Mira, aquí nació un niño. No, Dios lo guió nuevamente, pues ellos se sacrificaron. ¿Y qué dieron? Dice que dieron oro, incienso y mirra. Y cuando habla del oro, está hablando, eso era algo porque él era el rey, un rey. Se le llevaba, por lo general a los reyes, se le llevaba oro, el metal más preciado. Y se le llevaba el oro. Era un objeto dorado como un adorno o una moneda, era algo preciado. Dice Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Qué más? Oro, incienso. Ahora, el incienso, ¿para qué era utilizado? El incienso era utilizado en cada uno de los sacrificios, en cada una de las ofrendas. Y dice, por ejemplo, Levítico, vamos a buscar Levítico 2, 1 y 2. Levítico, capítulo 2, versículo 1 y 2. Levítico. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Entonces nosotros vemos que el incienso es de olor grato al Señor y siempre se utilizaba. Entonces vemos que ellos trajeron incienso. ¿Qué importancia tiene el incienso? Bueno, para el niño que estaba naciendo, el rey que había nacido, le trajeron oro, pero el incienso estaba hablando de olor grato. El sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario iba a ser olor grato a Dios. Era como ese olor grato, ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, que satisfizo la justicia de Dios. Y por eso, al creer en Jesucristo, al arrepentirnos y convertirnos, somos declarados justos, porque la justicia de Jesucristo fue imputada a nosotros. Ahora, como éramos los deudores, Jesucristo pagó por nosotros, ahora nosotros no debemos nada, porque el sacrificio de Jesucristo fue agradable a Dios. Jesucristo fue agradable como el olor del incienso a Dios. Lo tercero fue la mirra. La mirra es aloe y casia, y eso utilizaban también para los sacerdotes, para tener olor fragante también. Entonces, con la santa unción, con el aceite de la santa unción se utilizaba la mirra. Y eso lo utilizaban también para embalsamar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue llevado el cuerpo y dice que aquellas Marías fueron a embalsamar, a untarle a ungirlo, gracias, para ungir al Señor Jesucristo? Y dice, ¿recuerda cuando aquella mujer untó el frasco de perfume? Dice, ella me ha ungido. ¿Por qué? Porque en el futuro no habrá tiempo para hacerlo. Entonces, era preparándolo, y era también para embalsamar a los que morían. Entonces, nosotros vemos que estaba anunciando de que el Señor Jesucristo también iba a morir, pero que Él iba a ser ungido. La mirra implica de que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a sufrir por nosotros. Entonces el Señor dice en Malaquías 1:11, porque desde donde el sol hace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia,
porque grande es mi nombre entre naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y busquemos finalmente a Apocalipsis 5:8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice el Señor que las oraciones de los santos son como incienso para nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio fue como un olor grato a Dios, satisfizo su justicia. Ahora el Señor nos dice que cuando oramos, cuando venimos a adorar, a orar, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, en ese momento es como si fuera el incienso que llega a la presencia de Dios. Por lo tanto, al ver lo que hicieron estos sabios, al ver que ellos desearon venir, se prepararon para venir a adorar al Señor, no solamente a verlo, para adorarlo, se prepararon y adoraron al Señor. La pregunta es, ¿se está evidenciando en mi vida que yo realmente adoro al Señor en espíritu y en verdad? Yo tengo que mostrarlo a Dios, pero los demás van a ver que realmente es de todo corazón, que en verdad yo le adoro en espíritu y en verdad. Tienes que decidir rendirte. Ahora, si tú no tienes a Cristo, tienes que decidir rendirte ante el Señor, el Rey Jesús, y adorarle de todo tu corazón, entregándole el único regalo que puedes darle. ¿Cuál? Tu alma, tu vida, mi vida. Podemos entregársela, mi vida diaria, cada decisión, cada momento, cada cosa, tengo que tomar en cuenta a Dios, tengo que tomar en cuenta al Señor, tengo que hacerlo según la voluntad del Señor. Tengo que pedirle que me dirija, me guíe, me diga qué hacer, cómo hacer. Cada decisión de mi vida va a determinar si realmente adoro al Señor en espíritu y en verdad. Si realmente yo estoy adorando al Señor, si reconociendo el sacrificio que hizo por mis pecados. Ahora vivo yo, como dice la palabra de Dios, tengo que entregarle el único regalo que puedo darle. El alma, mi vida, en sacrificio vivo, como dice, para que tu vida, mi vida, sean agradables a Dios y a Jesús. Que cada día nos inclinemos ante la majestad del Rey. Andemos reflejando que hemos estado ante la presencia del Rey y como hijos del Padre por el sacrificio del Rey Jesús. Somos hijos del Padre, ahora somos hijos de Dios, pero es por el sacrificio de Cristo Jesús. Yo tengo que mostrar agradecimiento al Señor con mi vida, con mi andar, y de verdad entonces yo adoraré al Señor si yo hago su voluntad. Por lo tanto, vengamos todos, venid y adoremos al Señor Jesús, quien reina en nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias te damos. Muchas gracias por tu palabra bendita. Gracias por estos reyes que vinieron a adorar a tu Hijo Jesucristo y nos enseñan cómo hemos de adorarte en verdad. Gracias, Señor, por guiarnos a Jesucristo. Gracias por usar al Espíritu Santo para guiarnos a Jesucristo, para darnos arrepentimiento, para darnos fe, para creer en Él y recibir la bendición de la salvación y la bendición de estar siempre contigo y con tu Hijo Jesucristo por la eternidad. Gracias, Señor, te rogamos que tú nos dirijas y a aquellos que no te conocen, Señor, que vengan arrepentidos y como tú dices, tu Hijo Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cada persona primero tiene que venir a Cristo para que le haga descansar, para que le dé la vida eterna y entonces podrá adorarle
en espíritu y en verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.